buenos días, amados hermanos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en este hermoso día soleado que nos regaló el Señor para que tú y yo pudiéramos gozarnos en Él. Dios bendiga la vida de cada uno. Dios bendiga su casa, su familia, su salud, sus finanzas. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre de Jesús. Pues en esta mañana le doy gracias a cada uno que se sintonizan a través de Luminal TV, el canal que provee la Iglesia Jesús Luz del Mundo para poder llevar la palabra hasta su hogar, hasta su casa, en la comodidad de su casa. Pues en esta mañana, mis amados hermanos, nuestro tema de predicación: no hay términos medios. No hay términos medios, ese es nuestro tema de hoy. Y hay que prestarle mucha atención, amados hermanos, por muchas razones. Cuando se habla de términos medios, se está hablando o somos o no somos. Se está hablando de muchas cosas por medio del cual debemos de realmente establecer nuestras vidas. No podemos decir una cosa y hacer otra. No podemos predicar una cosa y vivir otra. Debemos de predicar y hacer la cosa de acuerdo a lo establecido por Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al sentir de Dios, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer y a hablar. Por lo tanto, amados hermanos, ese tema de no hay términos medios es un tema que debemos de prestarle mucha atención y de ahí tomar una decisión firme con nuestra vida en el Señor. Y para darle inicio, amados hermanos, quisiera añadir un poquito más en lo que es la introducción antes de iniciar. Sabe, amado, cuando nosotros tomamos una responsabilidad, una decisión, por ejemplo, de empezar, con una carrera. Si en lo que empezamos estamos inestables, estamos entre si lo hago o no lo hago, definitivamente no prosperará tal carrera. Si empezamos un negocio y hay un dicho en el mundo que es el que tiene tienda que lo atienda, algo así, no me acuerdo. El que tiene tienda que lo atienda, ¿sino qué? Sino que lo venda. Me ayudó mi esposa porque no sabía esa parte. Pues es una realidad. Y eso de lo que se trata este tema hoy, no hay términos medios. O me dedico o no me dedico. O me entrego o no me entrego. ¿Verdad? Pues para darle inicio le voy a pedir por favor que me acompañen en el libro de Santiago, en el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 11 y 12. Y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que bajo la unción y la dirección de tu Espíritu Santo, cada palabra, Señor, sea dirigida en esta mañana. Cada palabra, Señor, sea tomada, Señor, por el mando tuyo, por la dirección tuya, Señor, para hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, para la edificación de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Padre Santo, para poder recibir tu palabra. Porque cuando tú nos hablas, Señor, es por amor, por lo que tú quieres lo mejor de nosotros, Señor. Ponga la disposición en nuestra vida de dejarnos guiar, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Sabe, amados hermanos, cuando se habla de una fuente, se habla de la raíz de donde procede lo que tiene que proceder. Entonces, en este caso se habla de una fuente que hecha de una misma verdura, agua dulce o agua amarga. Eso no puede ser así. Ahora, después que el agua salga de la fuente, puede ser de que en el transcurso hasta llegar a la destinación se contamine con muchas cosas. Puede ser de que le haya caído una planta o algo que amargue el agua o cualquier otra cosa, pero de dónde sale el agua, de dónde está proviniendo el agua de esta fuente, no sale de dos sabores diferentes, sino sale lo que tiene que salir, o sale dulce o sale amargo. No puedo ignorar de que después de haber salido de la fuente puede ser contaminado. Y es lo que nos ha acontecido a todos nosotros después de haber salido de Dios. Como creación de Dios hemos sido contaminados. Pero no quiere decir que tenemos que llegar allí, porque el Señor envió a su Hijo para descontaminarnos. Entonces, y otro ejemplo que da Santiago se acerca de la higuera. La higuera, como fuente de un árbol que da higos, no puede producir aceitunas. Igual la vid, que debe, por naturaleza y por fuente divina, debe de producir uvas, no puede producir higos. Entonces, en este caso debemos entender de que lo que somos es lo que tenemos que producir. De donde salimos es lo que tenemos que reflejar. Si tú y yo hemos salido de Dios, debemos de reflejar con nuestra vida de que hemos salido de Dios. Si no hemos salido de Dios, pues entonces ciertamente los hechos hablarán por su propia cuenta. Por eso que tenemos que entender de que si hemos adquirido esa responsabilidad de rendirnos al Señor, de rendir nuestras vidas al Señor, debemos también de entender que es lo que hemos tomado como una decisión, porque Dios no fuerza a nadie, sino que de nuestra propia de nuestra propia fe, ¿verdad? Hemos entendido que lo mejor era rendirnos al Señor, por cuanto estando en el mundo hemos sido víctimas de todas las cosas. El mundo nos ha agobiado, nos ha maltratado, nos ha engañado, nos ha robado, nos ha hecho todo lo que quisiera hacer con nosotros. Entonces, el Señor, habiéndonos rescatado de nuestra vana manera de vivir, debemos de ahora vivir de una manera digna y agradable delante de Dios. Entonces, que no hay término medio, o sea, no hay un término medio. Porque lo que Dios hizo conmigo a través de Jesucristo es lo que yo debo de representar, de reflejar, en el mundo. Y porque yo uso la palabra reflejar, porque nosotros reflejamos una luz, ¿verdad? Y no es una luz propia, sino la luz de Cristo, que hace de que tú y yo seamos luz en el mundo. Y como luz tenemos que alumbrar en las tinieblas, no ser parte de las tinieblas. O somos luz o somos tinieblas. Es lo que deberíamos de entender, en que no hay términos medios. Entonces, entendiendo de que si yo soy una higuera, yo no puedo producir la aceituna. ¿En qué confusión quedaría el mundo de ver que una higuera produce aceituna, de que una vid produce higos? Entonces, ciertamente no debe de ser así. Ciertamente no puede ser así. Entonces, lo que yo digo que soy, lo que yo creo que soy, es lo que debe de ser reflejado en toda mi forma de vida. Porque, ¿sabe? Mentir no es solamente con lo que sale de nuestra boca. Mentir
es nuestro comportamiento. Lo que hacemos nos cataloga como mentiroso o verdadero, como falso o verdadero, vamos a ponerlo así. Falso cristiano, porque el falso cristiano, ¿qué es? El falso cristiano es alguien que dice que es cristiano, pero que no refleja a un Cristo vivo en su corazón, en su vida, en su comportamiento, en su diario vivir. Entonces, o somos o no somos. No hay medio, no hay término medio. Tal vez alguno piensa y dice, no, pero yo respondo, yo cumplo con ir a la iglesia todos los domingos, yo cumplo con hacer algunas cosas, de limpiar la iglesia, yo cumplo con ciertos requisitos religiosos. Eso no quiere decir, amados, que estamos en los ciertos. Eso no quiere decir que somos verdaderos, porque el verdadero se entrega por completo y deja que Cristo se refleje en su vida. Entonces, lo que a veces determina que el hombre no es verdadero es las elecciones que hace en su vida, las selecciones y las elecciones que hace en su vida. ¿Verdad? Yo selecciono vivir mi vida de una forma, no. Eso no es así. O sea que no es así de fácil. No es así de fácil. No es que yo digo ser cristiano y yo sigo viviendo mi vida como me plazca, no. Eso no es de Dios, amado. Al contrario, la palabra de Dios nos manda, ¿verdad?, a que hay cosas que debemos de desechar. Hay cosas que debemos de repudiar, hay cosas que tenemos que anular en nuestras vidas. Hay comportamientos que no debemos tener como cristianos. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos o vivimos o manifestamos, lo hacemos por causa de lo que está en nosotros, ese sentir de Dios, de entender de que estamos más para alumbrar a los que están en las tinieblas que alumbrar con luz propia, ¿verdad? O sea que si yo pienso o creo que lo que yo estoy haciendo está bien en mi propia opinión, eso es alumbrar con luz propia, no con la luz de Cristo. Entonces eso sería ponerle estorbo al Evangelio de Cristo. Por eso que no hay términos medios. O soy o no soy. O soy o no soy. Y déjame decirte, todos aquellos que piensan que pueden vivir dentro de un término medio en el Señor no prosperan. Quedan estancados. Y cuando yo hablo de prosperar, no estoy hablando de prosperar. Cuando la gente escucha la palabra prosperar, de una vez lo atribuye a lo material. No, estoy hablando de prosperar espiritualmente. Estar más cerca de Dios, estar más parecido al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, en alcanzar la estatura y la plenitud del varón perfecto. Amén. Entonces, primera de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante nos dice de esta manera, para darle a entender de que o somos o no somos. ¿Qué hemos de escoger? ¿Somos del reino de Dios o somos del mundo? Entonces, entendiendo de que no hay términos medios, primera de Juan capítulo 2, versículo 15, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis. La palabra amar es el mismo que uso el libro de Timoteo, que dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. ¿Verdad? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ahí mismo en el 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando se está hablando en este contexto de la palabra de amar al mundo, no se está hablando de amar de las personas,
sino de lo que provee, de lo que produce el mundo, de lo que provee el mundo, las cosas que hay en el mundo, Porque Dios ama al mundo, por eso envió a su Hijo para salvar al mundo, porque Dios ama al mundo. Como lo dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo. O sea que Dios no está diciendo que no amemos al mundo en ese contexto, sino lo que provee el mundo, lo que representa el mundo, no lo podemos amar. Ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, mira, y ahí lo determina, lo define muy bien. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nos damos cuenta que cuando la palabra de Dios nos dice primera de Juan capítulo 2 versículo 15, que no amemos al mundo, está hablando de las cosas que provee el mundo, de las cosas que hay en el mundo, ¿verdad? La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿verdad? Porque esas cosas no provienen de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra ahí? Que tomemos una decisión. Que tomemos una decisión con nuestra vida, porque no hay términos medios. O somos o no somos. Si participamos en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, si amamos esas cosas, si lo amamos, pues el amor del Padre no está en nosotros. El amor que debe de ser manifestado en nuestra vida para preocuparnos por la salvación de los demás, no está en nuestro corazón, no está en nuestra vida. Porque cuando tenemos amor para este mundo que manifiesta la palabra, que son los ojos de los deseos de los ojos de la carne, la vanagloria de la vida, vamos a estar más pendientes en estar saciándonos de estas cosas que preocupándonos para el bienestar de los demás. Amén. Entonces por eso dice la palabra que el amor de Dios no está en nosotros. Entonces, si nosotros somos guiados por el amor de Dios, debemos de reconocer cuáles realmente son nuestras prioridades. Porque, ¿sabe, amados hermanos? Las prioridades se definen en nuestro diario vivir. Porque si lo que a mí me hace moverme más rápido, me hace preocuparme más rápido, son los problemas de la vida, son la vanagloria de la vida, son los deseos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que hace de que yo me mueva, quiere decir que mis prioridades son estas. Mis prioridades son estas. Entonces no puedo pretender en este caso que estoy amando a Dios primero que todo. Porque si yo amo a Dios, pues mi vida se dedica a Dios. Mis preocupaciones son de hacer la voluntad de Dios. Eso pasa al primer plano en mi vida. Eso debe de pasar al primer plano en nuestra vida, de que lo que yo hago sea agradable a Dios. Pero si lo que yo hago es para agradar mi carne, para agradar mis ojos, la vanagloria de la vida, pues esas son mis prioridades. Si toda mi lucha y todas mis preocupaciones y todos mis afanes es para todas esas cosas, pues esas son mis prioridades. Entonces no hay un término medio. O es Dios o son las cosas de este mundo o las cosas de esta vida. Amén. Entonces, lo que pasa es que a veces el hombre se le hace difícil entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo de Cristo o dentro
entre nosotros hay personas amadoras de sí mismos. Dentro de nosotros hay personas que buscan lo suyo propio, lo que les gusta, la vanagloria de los ojos, los deseos de los ojos, perdón, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida es lo que buscan y están entre nosotros. Por lo tanto, se le hace difícil a una persona que no ha entendido por completo la voluntad de Dios, se le hace difícil escoger primero Dios, porque nosotros que deberíamos de ser un ejemplo para que el mundo entienda de que Dios es primero, somos uno primero en servir de piedra de tropiezo. ¿Ah? Entonces, ¿qué causa eso? Bueno, eso lo causa y lo define Mateo capítulo 13, versículo 24. Y si vamos allí en Mateo 13, 24, Jesús hablando con sus discípulos y la gente que estaban ahí, les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, el reino de los cielos, empezó diciendo, el reino de los cielos, por eso me atreví ahorita a decir, dentro del cuerpo de Cristo hay infiltrados. Dice, en el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se marchó y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahora, ¿cómo se pudo reconocer la cizaña dentro de lo que dieron fruto? Porque dentro de lo que dan fruto, una vez yo le mostré en la iglesia cómo la cizaña y el trigo se parecen igual, son la misma hoja, la misma planta, se parecen, pero hay uno que tiene apariencia de que tiene fruto, pero es sin fruto, permanece erguido, ¿verdad? Mientras el que tiene fruto va curviándose como en forma de adoración al Señor. Y la cizaña que pretende tener fruto y parece que tuviera fruto, pero se diferencia porque como no tiene fruto, no tiene peso, por lo tanto no adora, no se curva. Entonces permanece erguido así como aquellos que son muy orgullosos, ¿no? Y se ve bonito la planta. Se ve bonito y se parece mucho al trigo. Pero queda así, erguido. Como que aquellos que siempre tienen la razón, que confían en su propia opinión, eso es lo que representa la cizaña. Porque están dentro del trigo, haciendo creer que son trigo, pero no lo son. Pues entonces, dice el 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Es tanto que se parecen, que se pudiera fácilmente equivocarse y arrancar el trigo junto con la cizaña. Pero ¿sabe por qué el Señor le dijo a los siervos, no lo arranquéis todavía? Porque el Señor sí sabrá y reconocerá el fruto de cada uno. Reconocerá el fruto de cada uno de nosotros. Porque no hay términos medios. ¿Verdad? No podemos pretender ser y no ser. Y no podemos ser y pretender no ser. O somos o no somos. Amén. Entonces él le dijo, no sea que arranque la cizaña, arranque también con ella el trigo.
Dejan crecer juntamente lo uno y los otros hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero a recoger el trigo en mi granero. En el tiempo de la siega, porque en el tiempo de la siega, de pronto, cuando no llega el tiempo de la siega, se puede confundir la cizaña con el trigo y el trigo con la cizaña, porque si los frutos todavía no tienen suficiente peso, no tienen suficiente desarrollo, puede ser de que no se colvean, puede ser de que quede un poquito erguido todavía. Así pasa a muchos de nosotros cuando empezamos en los caminos del Señor. Pensamos que lo hemos alcanzado todo y a veces andamos medio erguidos. Pero ¿sabe cuando realmente damos fruto? Cuando nos humillamos por completo en los pies del Señor, en los pies del Maestro, en los pies de nuestro Salvador. Cuando nos curvamos en adoración, cuando nos entregamos por completo a sus pies, cuando nos rendimos a sus pies. Entonces en esa humillación es que Dios es el que nos levanta. Pero cuando quedamos como la cizaña, así erguido, así bien parado, como un orgullo, con altivez, pues entonces el tiempo de la siega se sabrá entonces lo que hay de hacer con la cizaña. Porque el que cizañoso piensa que todo lo que está haciendo está bien en sus propios ojos, en su propia opinión, mientras le da satisfacción y rienda suelta a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y involucrándose en la vanagloria de la vida, cree que está bien. Porque, ¿cómo cree que está bien? Porque de alguna forma siente que los demás lo adoran. Los que ciertamente están buscando lo mismo. Amén. Entonces, cuando entendemos que no hay términos medios, debemos de tomar una decisión radical con nuestras vidas. Y esa decisión radical que debemos de tomar con nuestra vida es dar a entender de que mi vida y todo lo que yo soy le pertenece a Dios. Nada soy, polvo soy, y a polvo volveré. Por consecuente, lo que vino a rescatar el Señor es mi alma, y mi alma debe de adorar a Dios. Mi alma debe de adorar a Dios, dando fruto de acuerdo a su voluntad, dando fruto según su voluntad, haciendo lo que Él me mandó a hacer, lo que Él nos mandó a hacer, viviendo nuestra vida, poniéndolo a Él como la prioridad en nuestra vida y en nuestra forma de ser. Entonces, ahí entenderemos pues qué agua sale de mi fuente, qué agua sale de esta fuente. Porque la fuente no soy yo soy el agua. La higuera no soy yo soy ¿cómo se dice? El higo. ¿Verdad? Entonces, no se trata de lo que yo quiero hacer. Se trata de lo que yo debo ser. Por causa de dónde yo salgo. Entonces, no puedo participar en las obras de las tinieblas. No puedo participar en las cosas infructuosas de las tinieblas. Debo de participar en las cosas del reino de Dios. Y en el versículo 36, Jesús se sienta con sus discípulos. En el mismo libro de Mateo, capítulo 13, en el versículo 36 nos saltamos como 5 versículos. ¿Verdad? En el 36 dice, entonces despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos. Porque es importante que nosotros nos detengamos un momento y decirle, Señor, explícame, no entendí.
¿Sabe, amados? A veces nosotros no queremos explicación. A veces lo que creemos, eso es, y nadie me la puede cambiar de la mente, nadie me la puede quitar de la mente. Lo que yo creo es o lo que me enseñaron, eso es. A veces hay que decirle al Señor, Señor, mejor que sea tú que me explique. Mejor que sea tú que me enseñe lo que yo debo de entender. Y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. O sea que o somos hijos del reino o somos hijos del malo. No hay términos medios, mi amado. No hay términos medios. O somos hijos del reino o somos hijos del malo. Si somos hijos del malo, definitivamente lo que vamos a querer hacer siempre es lo malo. No importando a quién nos llevamos por el medio. No importando a quién herimos por el medio. No importando a quién maltratamos por el medio. Porque el fin es hacer lo malo. Y hacer lo malo es dañar a tu prójimo. Es herir a tu prójimo. Para Dios, el pecado más grande para Dios es hacerle daño a tu prójimo. Porque para todos nosotros murió Él. No murió por lo que son la vanagloria de la vida. No murió por los deseos de los ojos ni los deseos de la carne. Murió por tu semejante. Murió por tu prójimo. Por tu prójimo, por tu semejante murió. Entonces cuando tú le haces daño a aquel por el cual Cristo entregó su vida, siendo así una cizaña, siendo así un hijo del malo, ¿qué crees que puede pasar contigo? ¿Crees que Dios te va a decir, no, por cuanto hiciste una cuenta cosa buena, o por cuanto tú estabas en la iglesia todos los domingos, o por cuanto ayudaste a fulano y a fulana? No, porque no hay término medio, o somos o no somos. No es por las cosas buenas que pudiéramos haber hecho que nos da crédito en el reino de los cielos. Es tomar en gran consideración la sangre de Cristo Jesús que fue vertido por causa tuya y por causa mía. Para entender de que mi vida ahora no me pertenece porque esa sangre que fue vertida fue el precio que fue pagado para comprar mi alma, para salvar mi alma. Y esa sangre no fue el único monto, no fue la suma para mi alma solamente. Fue la suma para el alma de todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Por lo tanto, si yo pienso de algún momento que yo puedo pisotear a mi prójimo, a mi hermano, a mi semejante, pues entonces vas a tener que verlo con Dios. Entonces el campo, la buena semilla, son los hijos del reino. La cizaña, la cizaña ¿qué es? Es aquel que hace creer que es, pero no da fruto. Parece que tuviera fruto. Parece que tiene fruto, pero está tan erguido, está tan orgulloso, es tan orgulloso. Nos creemos que somos algo, pero que realmente lo que hacemos es lo que nos delata. Porque hay maldad en nuestros corazones. Lo que hacemos es lo malo. Lo que hacemos son cosas que ni siquiera sentimos, ni siquiera un poquito de remordimiento por las cosas que hacemos. Eso es ser un hijo del malo. Porque si haciendo una cosa mala,
no te redarguye el corazón, no te hace sentir que, ay, yo tengo que pedir perdón, yo no puedo vivir con eso en mi corazón. Quiere decir que tiene el corazón cauterizado por la maldad. Entonces, aunque pueda manifestar muchas cosas, pueda decir muchas cosas, pueda congregarte lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana, pero no puedes vivir a Cristo. Entonces, no puedes decir y no puedes pretender que eres buena semilla. Amén. Entonces, dice la palabra y seguimos leyendo. En el 39 dice, el enemigo que sembró la mala semilla, lo que tú puedes sentir en tu corazón, las cosas que manifestamos en nuestras reacciones, en nuestro comportamiento, esa mala semilla, eso es lo que da como fruto. ¿Verdad? Y el que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera de como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. A los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y lo echarán en el horno de fuego, y será allí el lloro y el crujir de dientes. Entonces, dice el 43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. Aleluya. Que oiga. Porque no hay términos medios, mis amados hermanos. No hay términos medios. Hay que afirmarse en el Señor. Hay que afirmarse a su voluntad. Hay que dejarse guiar por Él. Porque podemos decir muchas cosas bonitas, que suenan bonitos y pueden convencer a muchas personas. Pero los hechos respaldan los dichos. Los hechos respaldan los dichos. O sea que tenemos un compromiso. Un compromiso donde entendemos que de una fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. Si somos de la fuente, que es Dios, pues que produzcamos agua dulce. Si somos de la fuente, que es del diablo, pues que produzcamos agua amarga. Pero no engañemos a nadie, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Santiago hace una denuncia de esas almas, ¿verdad? En su comportamiento. Y mira cómo lo identifica Santiago en el capítulo 4, versículo 4. Le llama almas adúlteras. Mira cómo lo dice. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad, y esa amistad es lo que estamos hablando ahorita. ¿Verdad? Es como yo pudiera decir, un ejemplo. Es como yo estoy con Dios, pero me simpatiza mucho las cosas del mundo. No, mi boca y mis oídos tienen que ser separados para Dios porque mi vida es para Dios, pero yo me siento en la mesa, en la silla de los escarnecedores. Eso es lo que quiere decir la amistad con el mundo, sentarse en la silla de los escarnecedores, ¿verdad? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye.
O sea, esa palabra constituir se establece como enemigo de Dios. Se presenta, se constituye, se pone en la posición de ser un enemigo de Dios. Porque el que con el Señor no recoge, desparrama. El que no está con Él, contra Él es. Dijo el Señor Jesucristo, el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente de manera que seamos verdaderos. Amén. Entonces, 2 Corintios 6, 14 dice, no os unéis con yugo desiguales. Perdón, hay que corregir eso porque es muy importante. Dice, no os unéis en yugo desiguales, no con yugo desiguales. Porque es necesario a veces que nos unimos con yugo desiguales para que sean convertidos al Señor. Pero cuando se habla de en yugo desiguales, quiere decir en un mismo sentir, quiere decir en un mismo parecer, quiere decir en acuerdo, quiere decir participando en las cosas que hace el yugo desigual. No os unáis en yugo, no consientas con el incrédulo, no participes en sus obras. No os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Dónde cabe la justicia dentro de la injusticia? Amén. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Dónde cabe la luz dentro de las tinieblas? ¿No ve que cuando la luz se manifiesta, las tinieblas se disipan? Y cuando la luz se hace ausente, las tinieblas aprovechan y hace fiesta. Porque no hay cómo unir a los dos. Ni la justicia con la injusticia, ni la comunión con las tinieblas. ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué es el creyente? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esos versículos que acabamos de leer de 2 Corintios capítulo 6, 14 en adelante, da una perfecta determinación de lo que debemos ser y lo que no podemos ser. Por eso que no hay términos medios. O somos de la justicia o somos de la injusticia. O somos luz o somos tinieblas. O somos de la fe o somos incrédulos. Somos creyentes o somos incrédulos. O somos el templo de Dios, porque dentro del templo de Dios no puede haber ídolo, porque ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque los ídolos son de las tinieblas. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y ahí es que entendemos que el único que habita en el templo, que es de Dios, es Él. Dice, y habitaré, y andaré entre ellos. Y habitaré, y andaré entre ellos. Por lo tanto, no puede haber dentro del templo de Dios ídolos. Amén. O es Dios, o son los ídolos. Amén. Entonces, cuando uno entiende esas cosas y habla esas cosas, de pronto hay personas que se pueden ofender y no lo dudo. Porque el que no realmente no busca a Dios de todo corazón, se siente su conciencia lo acusa. Su conciencia lo acusa y empieza a decir, no, es que ese hombre se cree mejor que nadie. No, no. La palabra que Dios habla en nuestra vida es mejor que cualquiera, es mejor que yo, es mejor que cualquiera. La palabra de Dios.
Está ahí para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, ¿verdad? Para edificar nuestras vidas. Por lo tanto, hay que hablar la palabra. Y a veces yo sé que hay palabras que son duras y que wow, tal vez alguien se sienta mal, pero ¿sabe qué, amados hermanos? O le sirvo a Dios o no le sirvo a Dios. O estoy ahí porque Dios me puso a hablar a las vidas, a las almas, o el hombre me puso allí para que yo pueda hablar, para que se sientan bien su corazón y se sienten bien en su comportamiento y que ninguna palabra le haga redarguirse en sus hechos. No. Tengo que hablar palabra que haga que tomamos decisiones de que o soy o no soy, porque hoy entendemos que no hay términos medios, ¿verdad? Y es por una razón que Dios trae esa palabra, para darnos a entender, hay que tomar una decisión con nuestras vidas. Hay que tomar una decisión porque Dios no puede ser burlado. El único que termina siendo burlado cuando cree que se está burlando de Dios es uno mismo, porque al fin y al cabo sabemos dónde queda la cizaña y sabemos dónde queda el trigo. Amén. Por lo tanto, hay que saber escoger bien el camino en que hemos de andar. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? O sea que en ese mismo sentir tampoco hay términos medios. Porque si he de buscar el favor de los hombres, tendré que hablar de manera agradable a los hombres, para que no se enojen conmigo, para que no cojan pesaria contra mí, no. Es que uno no debe de ser así. O somos o no somos. No hay términos medios. Y si hemos de hablar las cosas que Dios pone en nuestro corazón para hablar, definitivamente sabemos que podemos pasar a ser mártires y tenemos que estar listos para eso. Dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería, siervo de Cristo. Entonces, definitivamente hay palabras que no le van a agradar a los hombres, porque ahí lo dice Gálatas, ¿verdad? Hay palabras que van a ser desagradables a los hombres porque su conciencia lo acusa, su conciencia lo confronta en su comportamiento. Y es bueno que eso sucede porque entonces eso a mí me hace libre del alma y de cada cual que escuche la palabra. Entonces, estoy casi terminando y voy terminando y me quedan 2 capítulos, 2 versículos, 2 libros que terminar. Josué 24 nos da un consejo maravilloso en el versículo 14. Y ese consejo es que nosotros deberíamos de agarrarlo, aferrarnos a ella y meditar en ella todos los días. Ese consejo. Dice Josué 24:14, ahora pues, temed a Jehová. Y dice, y agrega, dice, y servidle con integridad y en verdad. Ahora temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestro padre al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y el 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestro padre, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un consejo de parte de Josué que todos nosotros que hemos llegado a los caminos del Señor deberíamos de escoger para meditar en ella todos los días y entender de que hay cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas que son ídolos, vanagloria de los ojos, vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida,
son idolatrías en nuestras vidas. Y cierro con eso. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis a lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amados, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Apartaos para Él, ser santo. Cuando nosotros nos apartamos para el Señor, quiere decir que nos santificamos en Él. Y nos santificamos para Él. Porque no hay términos medios, amados. O somos o no somos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra no caiga en tierra infértil. No caiga, Señor, en suelos infértiles, sino que caiga en tierra fértil, trayendo fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, Padre Santo. Y que pueda llegar, Señor, al oído de aquellos que deseosamente quieren agradarte, quieren buscar tu rostro, quieren vivir por ti, quieren separar su vida para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que cada cual, Señor, que haya escuchado esa palabra, pueda tomar una determinación con su vida de ser trigo y no cizaña. De ser trigo y no cizaña, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que tengan un excelente domingo y sean todos bendecidos.